Hola, en este vídeo vamos a ver un poco cuál es el proceso que hemos ido siguiendo a lo largo de lo que es la creación de este programa, de este pequeño programita para Arduino, en el cual veremos un poco pues, es lo que es el funcionamiento o el modo de creación de esta pequeña librería o este programa de Arduino destinado a lo que es el IoT, el Internet de las Cosas, es decir, cómo dotar de conectividad a varios aparatos, a multitud de aparatos para poder tener una sincronía general, poder hacer que los aparatos nos den información del entorno o podamos controlar esos aparatos a través de Internet. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería un poco la base de lo que es Internet de las Cosas, es decir, todo conectado a la red y aportando información. Luego ya sería, aparte con el tema del Big Data, cuando con toda esa información podríamos conseguir y crear patrones o algoritmos que hicieran determinadas funciones, utilizando además ingeniería creada para inteligencia artificial y poder hacer pues que un programa aprenda a generar multitud de funciones a través de unos patrones dados con Big Data. Bueno, hoy veremos lo que sería la parte en la cual vamos a hacer, digamos, la primera sección de todo ese entorno, que sería crear un pequeño programita, que vamos a verlo a continuación. Tenemos aquí una pequeña demo, donde vamos a ver pues este primer apartado donde veremos cómo con una simple placa Arduino y unos sensores y unos potenciómetros vamos a poder crear una pequeña estación de sensor de temperatura conectada a Twitter. Y desde Twitter nosotros en nuestro móvil podremos ver en todo momento, por medio de estas actualizaciones periódicas que vamos a ir programando, cuál es el estado de cierta habitación, cierto sector o cierto elemento de nuestra casa, cierta parte de nuestra casa o de nuestra empresa, y actuar en consecuencia. Esto sería un ejemplo muy sencillo de lo que podemos llegar a hacer. Se pueden hacer multitud de cosas más, pero bueno, esto es un ejemplo de iniciación, un ejemplo un poco de entrada, para poder llegar a obtener pues esa temperatura del sitio que nosotros elijamos, simplemente dejando el Arduino con su placa Ethernet conectada y revisando constantemente la temperatura de la habitación o de la estancia. En el momento en que cambie la temperatura o incluso podemos meter algún tipo de condicional para que la temperatura sea o mayor o menor, nos avise de otra forma, pues también lo podríamos llegar a hacer, ¿vale? Todo esto sería pues en unas actuaciones más adelante. En principio, bueno, pues lo que haremos simplemente, y dadas las limitaciones que tiene Arduino, luego podríamos crear otras cosas más complejas y más complicadas con otros elementos, pero en principio Arduino pues lo que nos permite hacer en este ejemplo pues es lo que os estoy comentando, llegar a poder monitorizar la temperatura de una estancia o de una habitación o de cualquier sitio y gracias a eso poder avisarnos a través de Twitter. Podemos tener nuestro Twitter activo y revisando el timeline para que cuando aparezca determinada temperatura pues nos avise. ¿Vale? Entonces hoy vamos a ver un poquito todo ese proceso. Aquí tengo preparado además a ver, ¿dónde lo tengo? La aplicación de cámara, aquí está. Y esto sería lo que vamos a utilizar hoy. Os lo voy a explicar un poco pues para que lo podáis comprender perfectamente. Tenemos dos placas, una montada sobre otra, un Arduino con una placa Ethershield que se llama. Son placas además muy económicas, muy baratas. Y nos permite conectar Arduino a Internet. Es decir, le asignamos a esta placa, a este Ethershield. Aquí lleva su propio conector RJ45 para poder conectar a Internet y luego, por supuesto, pues lleva sus indicadores de actividad de red. ¿Vale? Esta placa lo único que hace además es extender los puertos tanto de alimentación como los propios puertos digitales y analógicos de la placa Arduino 1, en este caso es una Arduino 1 original, no es una copia china. Ya sabéis que tenéis diferentes modelos, al ser open hardware podemos
utilizar cualquier tipo de placa compatible con Arduino 1, sea Arduino, sea Leonardo, sea lo que sea. Y con estas placas, además que son bastante económicas, y con estas que podemos adquirir en cualquier tienda electrónica o incluso hasta en Amazon o en Internet, no era ningún problema, podríamos llegar a crear el escenario que estamos buscando aquí. Aquí, como podéis ver, tenemos una temperatura. Bueno, la temperatura es porque el sensor está un poco estropeado, está midiendo más de lo que toca, bastante más de lo que tiene que medir. Pero bueno, es para que os hagáis una idea. Es simplemente un sensor de temperatura estándar, es tipo diodo. Luego hay otros sensores que ya te miden humedad, presión relativa y demás a través de unos cálculos que se realizan. Pero bueno, en principio, con este sensor, pues uno que estuviera bien, que midiera bien la temperatura, podríamos hacer perfectamente la práctica de este IoT, de este Internet de las Cosas. ¿De acuerdo? Aquí vamos a pararnos un momentito, porque quiero que veáis lo que sería la parte en la cual vamos a realizar todo el procedimiento, todo el procedimiento de programación. Existen dos formas de hacerlo en Arduino. Una que es a través de este Arduino Create, que es un entorno web. Ya veis que es create.arduino.cc. Lo veis aquí arriba. create.arduino.cc es la página, la URL a la cual hay que acceder. Yo tengo mi propio perfil, pero bueno, luego cada uno puede crearse su propia cuenta y ahí puede ir almacenando los diferentes proyectos que él considere para ir, pues eso, aumentando progresivamente su catálogo de proyectos. Sabéis que Arduino trabaja con una programación que está basada en C o en C++. También tenemos punteros, podemos usar un montón de acciones basadas en lo que es el lenguaje de programación C. Y luego se conecta a través de un conector. Desde esta página web tiene un conector que hay que instalarlo. Y a través del USB lo podemos cargar en la memoria interna de Arduino para que, una vez que ya esté cargado, podamos desconectarlo del ordenador, como lo tengo yo aquí, y empezar a trabajar con él. Simplemente alimentándolo a través de un alimentador de 5, 9 o 12 voltios. Va a depender un poco de cada placa, lo que admita cada una. Pues nos dejará ponerlo de forma autónoma dentro de cualquier sitio. Por lo tanto, yo esto me lo puedo llevar, todo este aparato me lo puedo llevar lejos, sin conectarlo a ningún sitio, nada más que a Internet, a través del Ethershell y este cable de alimentación que va a la pared, y automáticamente el aparato va a estar alimentado. La memoria, la EEPROM que tiene metida, va a hacer que el programa que hemos creado se ejecute de forma indefinida, porque ahora veremos cómo se realiza ese aspecto. Es una característica interna de Arduino, por lo tanto no tenemos que contar con ella, que va a estar todo el rato ejecutándose, además en formato bucle. Por eso una de las funciones que utilizamos es la de loop, ¿vale? La función loop es la que se ejecuta todo el rato. Hay que crear antes otras funciones para empezar a invocar librerías, a establecer pues las diferentes clases, los diferentes objetos que vamos a ir implementando y demás, o las funciones o los métodos que tengamos dentro de lo que sería la programación. En principio, bueno, pues simplemente, ¿cómo se empezaría? Pues como en cualquier otro lenguaje de programación. En Arduino, gracias a C, tenemos la orden include para incluir las diferentes librerías que utilizaremos. Aquí se utilizan bastantes. ¿Por qué? Pues porque cada elemento adicional que le ponemos a Arduino normalmente suele llevar una librería. En este caso, pues tenemos la librería de Twitter, twitter.h, que es la que veis aquí delante. Twitter.h sería la primera librería que utilizaremos, que es para poder subir, gracias a un token que podemos generar en esta dirección, en Arduino tweet.appspot.com. A ver, que le he dado mal. Bueno, simplemente que veáis que en Arduino tweet appspot.com le podéis dar y crear vuestro propio token. Luego tenemos la librería Liquid Crystal Fast, que es para que la pantallita que tenemos aquí funcione correctamente. Esta pantallita cristal líquido, que es una pantalla de matriz de puntos,
que consta de 2 líneas y 16 bits de información cada una. ¿Vale? Entonces, tenemos que luego ver también cómo funciona esa librería para poder establecer pues, la forma en la cual vamos a ir mostrando texto. Como esa librería ya nos va a permitir escribir directamente texto, pues nos va a ahorrar el tener que hacerlo punto a punto y dibujar cada una de las letras por separado. Eso ya lo hace la librería por sí misma. ¿Qué más? El software serial, por supuesto. Esta librería prácticamente es esencial si queremos utilizar la salida serie de Arduino. Luego, por supuesto, la librería Arduino, que tiene sus propias peculiaridades. La librería Ethernet, que es para utilizar lo que sería la Ethershield, el escudo de Ethernet que os he comentado, que va sobre las ranuras de expansión o las entradas y salidas analógicas digitales. Y luego una librería muy curiosa que se llama Time, que la he querido incluir para un proyecto futuro, pero bueno, que está bien que la conozcáis, que simplemente es para establecer horas y días, y, bueno, marcas de tiempo dentro de lo que sería el programa. Lo primero que hacemos, bueno, pues inicializamos lo que es la librería con los pines del dispositivo LCD, en los cuales van a ir, son los pines digitales, en los cuales vamos a hacer pues el pin RS, el pin RW, el pin de entrada digital, el D4, el D5, el D6, el D7, que son los pines que vienen justo detrás de lo que sería la placa de cristal líquido para poder visualizar lo que son los textos. Vamos a ver aquí, cada una de las patillas tiene su numeración detrás. Bueno, pues vamos a establecer para esa numeración o para esa codificación RS, pues la patilla 9, RW la patilla 7, en la patilla 8, D4 la patilla 4, D5 la patilla 3, D6 la patilla 2 y D7 la patilla 5. Luego inicializamos a través de lo que es la inicialización de esta matriz de MAC, un array, tenemos la inicialización de lo que es la MAC. Hay que asignarle una MAC para que lo que es el entorno de red comprenda que es un dispositivo de red válido y que puede obtener una dirección IP. ¿Vale? Entonces, gracias a esta MAC, luego se pondrá en marcha, a través de la librería Ethernet, se pondrá en marcha el servicio de HTTP para obtener una dirección IP en nuestra red local. Por lo tanto, deberemos tener el router o algún elemento que a través de este servicio de HTTP nos dé una dirección válida, una dirección de la LAN o de la WAN o de la red que queramos, para poder asignarla después a nuestra Ethernet y que pueda tener conexión a Internet. ¿Vale? Tanto la dirección IP como la máscara subred como la puerta de enlace y, si tiene, pues también lo que serían los servicios de servidor DNS. Luego creamos una variable tipo char que se llama tweetText de 140 caracteres. Ahora creo que en Twitter existe más caracteres, existen creo que 200 y pico caracteres. Por tanto, bueno, pues podremos incluso incrementar ese número de caracteres. Pero bueno, en principio hemos dejado 140 porque es lo estándar y cuando lo hicimos pues estaba así y así lo hemos dejado. Pero que sepáis que se puede incrementar lo que sería el número de caracteres de esta variable, ¿vale? Luego creamos el token para enviar el tweet que lo podemos obtener de esta dirección que os he puesto aquí, arduino-tweet.appspot.com, y lo invocamos a través de la librería Twitter con la variable de Twitter donde ponemos aquí, pega aquí tu token. Bueno, perdón, la variable no, la función Twitter. En esta función, a través de este argumento, aquí es donde debería ir el código alfanumérico, que es un chorizo bastante largo de números y letras, lo que viene siendo un token, y aquí lo pegaríamos. ¿Vale? Aquí he puesto aquí dónde va, pero vosotros deberéis pegar aquí este token. Luego se define el pin analógico del sensor de temperatura, dónde está, digamos, el punto analógico del sensor de temperatura. Hemos puesto que es el pin 0 de Arduino, es decir, dentro de lo que sería esta placa, la placa Arduino, en el pin número 0, que está por aquí, ¿vale? Ahí va, justo en ese pin, va el pin 0, que iría desde aquí hasta ahí, ¿vale? Desde el pin del sensor de temperatura. Gracias a ese valor, a ese valor de voltaje, vamos a saber recoger en Arduino ese valor y transformarlo a un valor que nosotros conozcamos.
ya veremos cuál es el algoritmo que utilizamos para hacerlo. Bueno, aquí estas son las inicializaciones de todo lo que vamos a necesitar. Entramos en la función setup, donde ya comenzaríamos a pues, realizar esa inicialización de valores, pues, por ejemplo, del puerto serie, del puerto Ethernet, asignándole además la dirección MAC. Luego hacemos un delay. Delay es una función que lo que hace es pues, un pequeño retardo en milisegundos, expresado en milisegundos, en 500 milisegundos, es decir, medio segundo, para empezar a lanzar diferentes líneas en la salida serie que podemos ver aquí en el monitor. Lo que pasa es que en el monitor ahora mismo, como no tengo conectado por USB, vosotros cuando lo conectéis por USB veréis en la salida serie todo lo que escribamos una vez que lancemos el programa y lo subamos a nuestro Arduino, ¿vale? A través de estos botones de aquí. ¿Qué más? Establecemos la hora actual con la librería time. Esta es la que os he comentado antes. Este valor se actualiza cada vez que se ejecuta el programa desde cero. Es decir, tenemos que poner una fecha. Estamos en este caso el mes 11, 24, 2017. Las horas son las 11:35. Pues pondremos aquí 11:35. Esto va así. Hora, minuto, día, mes y año. Pues aquí ponemos las 11:35, 00, esto porque también tiene segundos. El día 24, que es el día que se está grabando esto, del mes 11 del año 2017. Luego establecemos el número de filas y columnas de la pantalla LCD, es decir, utilizamos el objeto LCD, le ponemos o inicializamos con el método begin, es decir, inicializamos lo que es el LCD con 16 columnas y 2 filas. ¿Vale? 2 filas horizontales, 16 columnas verticales en nuestra pantalla LCD. Luego tenemos el wrapper, donde se debe definir la librería para que Twitter nos funcione. Y viene establecido así desde la página del proyecto. Esto funciona así porque así lo pone aquí, ¿vale? No es, o sea, es una API que tenemos que aprender a utilizar para poder establecer lo que sería esa programación necesaria para poder enviar después el tweet. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí simplemente sí que podemos hacerlo un poco a nuestro rollo. Utilizamos lo que es la orden serial con una print ln, una línea de impresión por el puerto serie para mostrar la línea o la cadena conectando. ¿Esto para qué se hace? Pues simplemente para que nosotros sepamos si está o no está o en qué punto está de lo que es la línea de ejecución del programa. Pues aquí ya sabemos que está conectando, pues sabemos que se ha metido dentro de esta función. LCD set cursor. Bueno, pues establecemos el cursor de escritura en la línea 0. Pues sabemos que en programación se empieza a contar por el 0, lo que sería la primera línea es el 0. Y en el primer puesto, en la primera columna, es decir, dejamos un espacio. LCD print, es decir, ponemos dentro de nuestra pantalla LCD lo mismo que hemos puesto en el serial, conectando. Si Twitter.postMSG, es decir, si la librería Twitter tenemos ya nuestro MSG, nuestro mensaje dentro del post, pues aquí empezaría a esperar que Twitter estuviera conectado a través del puerto serie y si el estado de conexión es 200, significa que hay conexión, pues empezaríamos a escribir pues primero en el puerto serie un OK con un salto de línea. Con LCD pues imprimiríamos otro OK, haríamos un delay de 3 segundos, limpiaríamos la pantalla con el método clear y luego imprimiríamos en la pantalla LCD tweet enviado. Haríamos otro delay, otro retardo de 5 segundos y limpiaríamos otra vez la pantalla. Esto en caso de que se envíe el tweet. En caso contrario, bueno, pues en el serial imprimiríamos un mensaje de error y luego imprimiríamos el estado del cual hemos obtenido ese error. Limpiaremos la pantalla LCD, estableceríamos el cursor en lo que es la columna 0, fila 0 e imprimiríamos en la pantalla el mensaje error y esperaríamos otros 5 segundos. Así, tanto en el serial como en el cristal líquido, en la pantalla de cristal líquido, tendríamos, si se ha enviado en estado OK, y nos mostraría el tweet enviado, o si ha habido un error, pues nos mostraría el error y se limpiaría la pantalla.
En caso contrario, pues si no se ha creado correctamente este Twitter o no ha habido conexión, nos daría una conexión errónea. ¿Vale? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Obtenemos a través de la variable getVoltage, ¿vale? Cogeremos el voltaje del pin que hemos creado, que debería ser una variable de tipo entero. Y luego devolveríamos a través de la orden interna de este método de programación analog read, es decir, leeríamos este pin y lo multiplicaríamos por 0,0048882814, que es la ecuación que convierte los valores de 0 a 1023, es decir, son 1024 bits, que devuelve analog read, ¿vale? Que son, ya sabemos que son todos los valores que podemos obtener de la lectura del pin analógico, y en valores de 0,0 a 0,5, que es el valor real del voltaje que se lee en el pin. Aquí se comenzaría el bucle del programa, en el cual pues inicializaríamos el reloj, meteríamos en una variable de tipo de coma flotante el valor del voltaje y obtendríamos el voltaje leyéndolo del sensor de temperatura. Es decir, dentro de esta variable de voltaje cogeríamos a través de esta función getVoltage lo que sería el valor del sensor pin que hemos cogido antes. Desde entonces, bueno, pues ahora imprimimos la temperatura realizando los cálculos pertinentes en una variable de tipo coma flotante. La temperatura la cogeríamos a través del voltaje que hemos obtenido aquí, menos 0,5 multiplicado por 100. ¿Vale? Convertimos a grados con 10 milivoltios por grado menos 500 milivoltios de compensación. Tendríamos que el voltaje menos 500 milivoltios por 100 es la temperatura que tenemos. ¿De acuerdo? Esto es porque funciona así el sensor. Cogeríamos el serial print con la temperatura, imprimiríamos a través del puerto serie la temperatura y esa variable que tenemos ahí almacenada la imprimiríamos en el serial. Y luego pondríamos la hora. Cogeríamos la hora en formato tiempo, es decir, cogeríamos solamente lo que es la t de la hora y los dos puntos concatenados con los minutos, ¿vale? Luego crearemos el mensaje enviar. Esto inserta el valor de temperatura en la variable tweetText, que es la que necesitábamos antes, como hemos visto, con el mensaje completo. Hacemos un buffer de números, es decir, lo inicializamos de tipo char, de tipo cadena, y almacenamos la temperatura en el buffer. Y luego, a través de nuestra inicialización de tweetText de 140 caracteres que hemos visto antes, hacemos un sprintf, es decir, cogemos un serial print e imprimimos dentro del tweetText lo que es la temperatura de alegación con el número del buffer. Eso ya nos almacenaría lo que es todo el texto, es decir, el tweetText valdría esto y donde pone el %s vendría nuestra variable buffNum, que es donde hemos almacenado la temperatura. Dentro de esa temperatura, bueno, pues aquí ya pondríamos serial print, recogiendo información del sensor, voltaje del sensor, imprimiríamos el voltaje, cuántos voltios nos ha devuelto el sensor y el estado. Estableceremos el cursor de la columna 0 o línea 0, ¿vale? En el LCD, y después imprimiremos el estado. Después inicializaríamos otra vez el cursor a 00 e imprimiríamos lo que es la temperatura. En el cursor 01 pues pondríamos el valor de la variable temp, pondríamos luego el cursor en la columna 3 de la línea 1, es decir, la segunda línea, y pondremos después los grados, como se puede ver ahora mismo aquí. Temperatura en grados Celsius. Aquí marca 48 grados. Es mentira. ¿Por qué? Bueno, aparte le estamos dando bueno, lleva ya un buen rato, dándole con un halógeno directamente sobre el propio sensor y por eso nos sube bastante la temperatura. La temperatura, más o menos, pues la que viene a ser ahora mismo, estamos a 21 grados. Pero, bueno, aquí nos marca 48, ¿por qué? Pues porque le estamos dando, aparte que tampoco funciona muy allá este sensor, lo que estamos haciendo es aportarle más calor con un halógeno además de bastantes vatios. Entonces, lógicamente, pues eso nos va a falsear totalmente la temperatura. ¿Qué más haríamos? Bueno, lanzaríamos el tweet, haríamos un delay de un segundo y con la orden tweet
tweetText, cogeríamos este valor del tweetText y a través de la función tweet lanzaríamos ese mensaje de tweet, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se vería si se está avanzando o no se está avanzando. Eso es lo que hemos explicado antes. Si hemos conseguido enviar a través de esta variable tweet, perdón, de esta función tweet, todo esto, si está conectando, no está conectando y demás. Y una vez que estuviera ya lanzado y nos diera el OK o el no OK, pues volveríamos a establecer el cursor en las posiciones 0, 0 y pondríamos otra vez la temperatura y los grados. Y haríamos un delay de 220.000 milisegundos. ¿De acuerdo? Una vez hecho eso, pues ya limpiaríamos el LCD y daríamos por terminado este pequeño experimento que hemos hecho para pues eso, poder visualizar perfectamente todo el proceso de creación de un pequeño sensor de temperatura con envío de la misma a través de Twitter. Aquí podemos ver la cámara, lo que sería, pues, cómo funciona este sensor de temperatura, en el cual, bueno, pues ya veis que va fluctuando, antes estaba a 48, ahora 44, va un poco mezclándose la temperatura oficial del lector, de este sensor, con la que existe a nivel, pues un poco del sitio donde nos encontramos. No hay ni de lejos esta temperatura, de hecho es prácticamente la mitad, son 22 grados, pero es porque realmente, vuelvo a repetir, es el propio sensor el que está un poco estropeado, simplemente, nada más. Y aparte también el halógeno está haciendo también de la suya, si no, pues marcaría una temperatura de unos 32 grados aproximadamente. Estamos a 21, pues está leyendo de más, pero no sería por otro motivo. Bueno, y hasta aquí, esta sería la práctica del IoT.